Hola Questioners, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo de Cuestiona. Hoy vamos a hablar de un auténtico temazo. Vamos a hablar del poder del inconsciente. Vamos a tener con nosotros al mismísimo Guillermo Amor, ya muy conocido por toda la comunidad, facilitador del máster en desarrollo personal y liderazgo, entre otras muchísimas cosas. Y como os digo, vamos a hablar de un temazo, yo tengo muchísimas ganas, que es el poder del inconsciente, ¿no? Qué misterios, qué secretos, qué tesoros nos guarda nuestro propio inconsciente que a lo mejor no estamos aprovechando. Bueno, lo vamos a descubrir hoy con Guillermo. Voy a invitar al señor Guille y ya sabéis, cualquier duda, pregunta, reflexión que nos queráis compartir, no dudéis en compartirla en el chat. Y así también, pues, entre todos, ya sabéis que Cuestiona es una comunidad, ¿no? Hacer lo mejor que podemos y somos las caras visibles, pero queremos que participéis, porque de eso se trata, ¿eh? De entre todos generar fuerza para este cambio de conciencia y esta transformación personal que todos estamos buscando que lleve a una transformación colectiva. Bueno, ya he invitado a Guille, a ver si se une y mientras tanto si queréis podéis ir diciendo de dónde sois, desde dónde os conectáis a este directo, que a mí me hace mucha ilusión siempre y me genera curiosidad también. Ya tenemos a Guille, imagino que en unos segunditos. Hola Guille, te he invitado. A ver, gente de Barcelona. Guille, te he invitado, ¿eh? Girona también, preciosa ciudad, Argentina, Fuengirola, Málaga, qué bien. Valencia, wow, me encanta. Ya somos casi 100 personas. Barcelona otra vez, California, wow. ¿No te aparece? Tranqui, Guille. Te vuelvo a invitar. A ver si ahora te aparece. Asturiano desde Madrid, Manresa, Málaga, otra vez Málaga también. Ya Hola, tenemos aquí Plan. ¡Ah! Jejeje. Hola, Roger. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va? Bueno, un placer estar aquí y volver contigo a compartir un live. Y después del tan bonito feedback que nos dieron del anterior, vamos, me escribieron muchas personas diciendo que había sido brutal y que querían más. Así que aquí estamos. Aquí sus deseos son órdenes. Eso Guille, aquí es. estamos para darles a la comunidad todo lo que necesiten. Con un temazo, hoy. El Oh, poder del inconsciente. tremendo. Parece ya el nombre de un bestseller, ¿sabes? Esto, el poder de la hora, el poder del inconsciente. Buah, ahora lo he comentado con la comunidad antes que tú entraras. Tenemos gente de ya he visto de toda España, Cádiz también, Ujú. gente de California, etcétera. Nos comentaba que es un temazo. El inconsciente me da la sensación eso, que nos guarda grandes misterios, grandes secretos y también grandes tesoros para aprovechar, ¿no? Así Ujú. que, bueno, de entrada lo que me viene es preguntarte o empezar a hablar de qué es el inconsciente para ti. Genial. Bueno, a ver, realmente hoy vamos a abrir, ¿no? Esta ventanita hacia el inconsciente, ¿no? Hacia esa parte que evidentemente pues no conocemos mucho de ella o no demasiado porque como su propio nombre indica es algo inconsciente, es decir, es algo que no somos conscientes de la profundidad que puede llegar a tener, ¿no? Los expertos nos dicen que captamos un 1%, menos de un 1% de la información que está pasando aquí ahora, en el, vamos, el momento en el que estamos ahora mismo, que estamos cada uno desde el lugar donde se conecta. Un menos de un 1%, o sea, es increíble la cantidad de información que se nos está escapando en este momento a nivel consciente, porque la Claro. información a nivel consciente que podemos recibir es muy limitada, ¿vale? En comparación con todo lo demás, ¿no? Pero nuestro inconsciente es verdad que sí que está procesando más información de la que aparentemente nosotros no estamos procesando, pues el color de tu jersey o el tono de tu voz o desde dónde estás hablando, ¿no? De una frecuencia, cada una de las, ¿no? de las cosas que estamos haciendo o emitiendo,
pero eso, aunque tú no, conscientemente no lo captes, tu inconsciente sí, ¿vale? Con lo cual empezamos a descubrir un poquito más lo que es el inconsciente. Es una parte que podemos acceder a ella para recibir información y que también está grabada con cierta información y que nos emite información a nuestro consciente, ¿vale? Digamos que es una parte más profunda de nuestra mente a la que podemos acceder para recibir información o para que nos dé información, ¿vale? Y o sea, para que de alguna manera esa información nos programe y nos genere una realidad hacia afuera. Vale, digamos que el inconsciente es esa parte de nuestra mente que aparentemente no utilizamos, pero que está ahí y que está funcionando en automático. Entonces, en los momentos de la verdad, en los momentos en los que, por ejemplo, reaccionamos frente a algo que está ocurriendo, hay veces que no pensamos la manera en que queremos reaccionar, Sí, sino que sí. ocurre en un instante. Entonces ahí es donde podemos reconocer cómo funciona el inconsciente. En los momentos en los que reaccionamos frente a una situación que aparentemente no decidimos cómo hacerlo, ocurre. Entonces ahí nos damos cuenta de el increíble trabajo que tenemos que hacer con nuestras creencias limitantes que viven en el inconsciente. Fijaros que el live pasado lo dedicamos, ¿no? Más de media hora a hablar sobre las creencias limitantes. Pues, ¿dónde residen las creencias limitantes? En el inconsciente, en esa parte más profunda de nuestra psique. Pero fíjate que aún hay o sea, para mí el inconsciente es lo más, ¿no? Porque está el subconsciente y el inconsciente. El subconsciente es, digamos, la capita eh, En medio, digamos. sí, la capita en medio entre el consciente y el inconsciente. Ya Ajá. tanto el subconsciente como el inconsciente son profundas, pero el inconsciente es lo más profundo de todo. Entonces ahí ya no solo residen las creencias, ¿no? Que pueden ser pues, de esta vida o de las experiencias que has tenido, ¿verdad? Una experiencia Sí. traumática te puede generar una creencia, ¿no? Por ejemplo, una experiencia de abuso te puede generar que las personas son malas y que no hay que fiarse de ellas, y eso es una creencia, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos vamos al inconsciente, nos vamos a los patrones generacionales más profundos. Y eso tiene que ver no tanto contigo mismo y con tu vida, sino con tu familia también. Es decir, todo lo que te han Wow. enseñado, todo lo que has recibido y se ha pasado como información de generación tras generación y ha llegado a ti. Entonces ahí ya hablamos de temas muy importantes. Ya casi más que llamarlo creencias, podemos llamar, como llaman los psicólogos, engramas, que En tiene gramas. engramas, sí, No lo había engramas. escuchado nunca. Pues es como las creencias más profundas, las más esenciales, más originales, pero que, como te digo, van pasando también de generación tras generación a través de la sistémica. Y es increíble cuando tú buceas en el inconsciente, yo que me dedico a acompañar a personas a hacer este trabajo y en los másteres, ¿no? Que proponemos también, wow, es increíble como cuando buceas sale, ¿no? Todo lo que está ahí. Fíjate que es como si fuéramos a las fosas marianas, a lo más profundo, de lo más profundo, de lo más profundo, ¿no? Ya ves. Y wow, es increíble porque cuando tú transformas algo desde el origen original, ¿no? O sea, ya no solo la parte del subconsciente, sino del inconsciente, los resultados son en tu vida, vamos, exponenciales. Porque tú puedes sanar una pequeña creencia, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, pues por ejemplo, no me gustan los lunes, ¿vale? Pues Sí. porque mi padre siempre llegaba los lunes enfadado porque había mucho trabajo en casa, ¿no? Y tienes esa creencia, ¿vale? Sí. Pero eso es una creencia, digamos, que estaría en el subconsciente, una creencia más superficial. Entonces, Sí. bueno, si te liberas de eso, pues puedes ser más feliz los lunes. Y está muy bien, Total. ¿verdad? Manda que no hay lunes en tu vida, como para ser, Joder. ¿verdad? Yo tengo un amigo que es Edu, que disfruta de los lunes como el mejor día de la semana, ¿vale? Y le encanta, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Lo interesante es ir a capas más profundas y el inconsciente tiene el potencial de que cuando tú sanas algo desde ese origen, evidentemente la clave es saber cómo acceder a ese origen, pero cuando tú sanas algo desde ahí, los beneficios son increíbles. Y yo lo Claro. veo con las personas que acompaño diariamente, es exponencial, porque cuando, digamos, y ahí un poco me remito a la analogía de Matrix, ¿no? Cuando nos programan la mente de esa forma, de una forma muy, muy original y muy, muy esencial y muy profunda, cuando nosotros cambiamos eso, es decir, cambiamos ese programa e introducimos otro programa o simplemente lo liberamos, o sea, esa carga del pasado que se expresaba en las situaciones difíciles de nuestra vida deja de pesar
deja de presionarnos para que saltemos, para que reaccionemos frente pues, a un insulto o frente a alguna situación negativa que no nos guste. Entonces es como si dejáramos de perder toda esa cantidad de energía en Claro, la resistencia frente a los demás, en las discusiones, en todo lo que ocurre, que no somos capaces de alguna manera de elegir, sino que está pasando de manera automática. Entonces, al dejar de perder esa energía, podemos utilizar toda esa energía para crear la vida que queremos. exacto. Y Y llevarlo esto a es el tu favor. que tiene. Es el tanque de gasolina que hablábamos en el último directo, ¿no? Que lo tenemos lleno de agujeros. Y claro, el agujero que decías de la creencia limitante del lunes seguramente será un agujero más pequeño que el de una creencia, imagínate, familiar, sistémica, súper profunda, ¿no? Claro, ese agujero al Sí, ser más grande, sería un agujero y un boquete. claro, bueno, esto es un boquete y te sale ahí. O también podríamos hablar del tanque de gasolina o del barco, ¿no? Que es una analogía que también has usado muchas veces, ese boquete en el barco. Claro, un agujero al ser más grande, seguramente es más difícil de tapar, ¿no? El que es más profundo, pero a la vez, cuando lo tapas, la diferencia que se nota es más grande que el otro, ¿no? O sea, es como que cuanto más profunda es la creencia o el engrama, ¿no? Has dicho que se llamaba, que consigues sanar o consigues transformar, más luz te liberas, ¿no? Ocurre de una manera, Roger, que es, de verdad, parece auténtica magia. O sea, yo no puedo definirlo de otra manera. Es increíble. Y fíjate que la gente piensa que tiene que, por ejemplo, ¿no? Cuando son creencias así de heavy, muy potentes y muy profundas, piensa que tiene que hacerlo desde el consciente, hablando con su padre, hablando con su madre, ¿verdad? Ah, Liberándolo desde la parte consciente y diciendo, no, no, a ver, si tengo que hacer cambios, tengo que hacerlo hablando con esta persona de tú a tú. Pero no es así, es decir, realmente no es necesario hacer ese trabajo. Y eso es otro beneficio de trabajar con el inconsciente. Digamos que lo que trabajas es la parte que a ti te toca, la parte que a ti te está pesando. Y eso es algo lícito porque tú estás en ese linaje familiar y tú puedes ser ese cambio, ese punto de inflexión. Porque si tú no eres ese punto de inflexión, si tú no haces este trabajo interior y ese buceo, como dicen por aquí, ¿verdad? Hacia el inconsciente, y no solo buceo, sino a ver qué haces cuando llegas allí, ¿verdad? Porque eso es lo interesante. ah, Cuando tú trabajas esa parte interior de ti mismo, o sea, es que ocurre la magia de que la cosa cambia en lo superficial. Es decir, antes cuando quizás yo tengo personas, ¿no? que han vivido tanto los cursos como las clases de los másteres, ¿no? que tenemos y que después me dan un feedback, después de realizar los ejercicios en directo, me dan el feedback de que después de haber realizado ese ejercicio, que es una escena que vives en tu inconsciente, es decir, en la parte más interior de ti sí. mismo, ocurre que quizás llevaban 5 años sin hablar con su madre, por ejemplo, con una persona que estoy acompañando, y su madre le manda un mensaje después de realizar este trabajo esa misma semana. Es ¿Entiendes? que el inconsciente, Guille, es colectivo. O sea, claro, nos Muy conecta, ¿no? importante. Muy importante. Que Carl Jung trabajó mucho este tema y hablaba del inconsciente colectivo. ¿El inconsciente colectivo qué es? Pues es la cantidad de creencias que están grabadas, digamos, a nivel social, como Claro, sociedad. que Por ejemplo, compartimos. la creencia de que tenemos que tener una única pareja durante toda la vida. Eso es Claro, una creencia, ¿no? Y es muy interesante darse cuenta de que esa creencia está tan extendida que es como algo normal, ¿no? O sea, lo normal es tener una pareja, solo una relación de pareja estable, ¿verdad? sí, Y que te dure lo máximo posible. Y si no dura lo máximo posible es un error también, ¿no? Es decir, sí. cuando hoy en día las relaciones pues cada vez son más abiertas, cada vez son más efímeras también, y hemos de entender el amor desde otro punto de vista, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es una creencia, o la creencia de que tienes que tener un trabajo y tienes que esforzarte para Total. conseguir dinero en tu vida. Esforzarte en el sentido de que tienes que forzarte y trabajar desde lo negativo, Sí, ¿no? Es decir, desde, el trabajo no es algo positivo. Y desde eso el es una creencia que se sacrificio, ve. ¿no? El Como, sacrificio, eso es, sí. el sacrificio. Son En como vez de... creencias por defecto, ¿no? El inconsciente Ujú. colectivo, como que tú naces y son las creencias que te vienen como por defecto en el videojuego de la vida, te vienen ya como Sí, yo esas siempre lo digo, herramientas y es las como... tienes que cuestionar, ¿no? Es lo que Claro, hacemos aquí.
Es que es como una nube, o sea, es como una nube que de alguna manera está ahí y parece que no la ves, ¿no? Como un pez que está en el agua, que dice, ¿dónde está el agua? Y está Ya, alrededor tuyo, ¿sabes? Es decir, no te das cuenta. sí. Pero están ahí, ¿no? Y están ejerciendo su poder en el momento en el que ni te planteas vivir de lo que amas. O lo planteas como un sueño idílico de cuando eras pequeño, Como pero eso no son como algo cosas de real. niños, eso son cosas de, Claro. como se dicen en catalán, de somiatruitas, ¿no? No sé cómo se dice en castellano, pero bueno, que estás en otro punto, ¿no? De plan, esto déjalo que no se entera de lo que es real, ¿sabes? No se entera de qué va la película y está ahí con sus cosas. De personas naif, ¿no? Que se llama Sí, 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 esa sería la palabra. claro, personas soñadoras que viven en las nubes, ¿no? Eso es. Pero cuando vas a las nubes y vuelves a la tierra, ¿no? Es decir, no solo te quedas allí, sino que vuelves a la Vale. tierra, y eso es ir a tu parte creativa, y eso es posible cuando accedes también al inconsciente, porque ahí está el beneficio, otro de los beneficios de acceder al inconsciente, es que no solo reprogramas, o sea, no solo reprogramas tus creencias limitantes, sino que también eres capaz de acceder a un poder increíble que está detrás de todas esas creencias. Lo que decíamos, esa energía que estás perdiendo en esos hábitos, en esas discusiones, en esas situaciones de tu vida que te generan fricción y sufrimiento, cuando liberas esa parte, cuando ya no cargas con esa mochila, puedes utilizar toda esa energía para crear tu vida. Y eso es un poder inmenso. Por eso se llama así el life, el poder del inconsciente. Porque entonces tienes la capacidad, como tienen los grandes genios, de conectar con tu mente creativa. Y la mente creativa es la que nos trae las grandes ideas, la que hace que posible lo imposible. El hecho de que ese sueño que estaba en tu mente como una realidad idílica, Sí, ¿no? Incluso utópica, cuando lo bajas desde la parte creativa, desde la zona que dice más izquierda, más derecha, perdón, del cerebro, a la sí, parte izquierda, que es la más racional, práctica. pero empiezas por la creativa y terminas por la racional. No te quedas en la creativa, pero tampoco te quedas solo en la racional, que es Claro, ¿qué como hace el entonces sistema solo educativo? sigues el inconsciente colectivo y no te cuestionas el que hay más Qué allá, hace el ¿no? sistema educativo, Rubie? Que tú lo sabes y tú hablas mucho de esto también. Lo que hace es potenciar la parte analítica Sí, del ser humano. para obedecer órdenes, para no Datos, cuestionar, información y cosas que te llenan la mente memorizar. de historias y lo que hacen es programarte la mente para que no luches por lo que quieres de verdad, sino Vale. que te adaptes a lo que hay. Ah, eso es, eso es. Ahora Entonces, pasaremos a que nos están preguntando ya cómo se accede al inconsciente, ¿no? Cómo nos comunicamos. Y buenísimo. solo quería dar un apunte que lo leí hace tiempo para dar un poco de datos de lo que dices, de este poder que tiene el inconsciente. Leí esto es ciencia, por lo menos lo dice la ciencia, que la mente consciente procesa 40 bits por segundo, ¿vale? Y esto, bueno, yo no sé mucho de estas cosas, entonces dice, bueno, 40 bits, ok. Pero es que la parte inconsciente procesa 11 millones de bits por segundo. Es que la diferencia es, no sé, o sea, es 40 sobre 11 millones. Increíble. Imagínate ese poder, porque claro, el inconsciente además lo que regula es toda la parte que el latido de nuestro corazón, la respiración, la mayoría de cosas que no somos conscientes, que no necesita de nuestra atención para que funcione, lo está regulando el inconsciente. Imagínate cuando ese poder de 11 millones de bits por segundo, tú desde tu conciencia puedes llevarlo a tu favor. O sea, es que es un poder que casi a lo mejor puedes hacer magia, ¿sabes? Es que por eso ¿No? hablamos Eso es lo que de pasa. una magia real. Hablamos de una magia real en el momento en el que te das cuenta, ya no solo te das cuenta del poder que tiene, porque eso lo puedes hacer en este live, si de alguna manera le das la oportunidad a la información que te estamos ofreciendo, ¿no? Hay un poder detrás del inconsciente y eso te lo dicen desde psicólogos hasta maestros espirituales, De hasta, toda la bueno, historia. todo el Sí, sí. mundo que realmente ha hecho ese viaje, ¿no? Interior. ¡Wow! Pero y es que ya no solo es que te lo están diciendo, es que si tú eres capaz de vivir una experiencia que te acerque a eso, como proponemos en los másteres, como ¿no? Total. hacemos en los acompañamientos, ostras, es que si das la oportunidad para poder probar eso, lo comprobarás desde tu misma vida. O sea, verificarás de verdad que estos no son solo historias que te cuentan, sino que realmente hay un cambio real. Yo Total. siempre lo digo, yo
yo estudié medicina veterinaria y me dediqué a ello durante años. Pero no era lo que yo quería hacer. Era un programa que yo tenía porque mi padre había estudiado veterinaria, porque él quería hacerlo, porque... En el momento en el que me di cuenta de esto, empecé a desprogramar desde el interior y a darme cuenta de lo que en mí verdaderamente tenía sentido y quería hacer con mi vida. Desde ese momento accedí a ese poder, le di una oportunidad a que eso verdaderamente floreciera y con esa energía creativa empecé a bajarlo a tierra, empecé a crear mi propio camino. Y eso ha traído miles de beneficios a mi vida, a nivel personal y a nivel profesional. Total. ¿Por qué? Porque es seguir tu camino, no el camino de otros, el tuyo de verdad. Descubrirlo y no solo quedarte en descubrirlo, en eso que te viene de vez en cuando, porque descubrirlo podemos hacerlo casi todos. Sí. Porque tenemos esas corazonadas, tenemos esos inputs, estos insights, pero no los Es seguimos, creer. no los seguimos. ¿Qué es lo que nos hace no seguirlo? Pues toda la programación, toda la disonancia cognitiva que se llama. Claro. Y Esa batalla interna, ¿no? En nuestra mente entre lo que queremos y lo que tenemos programado y lo que debemos hacer. y lo que debemos. Sí, El sí. debería. Pero eso es muy heavy cuando te das cuenta de que te estamos llenos de deberías. Oye, debería hacer esto, debería hacer lo otro, debería ser bueno y no decir que no a esta persona. Y cargas en relaciones que no te gustan durante muchos años. Cargas en trabajos que no te gustan durante muchos años. Cuando, cuando haces este trabajo inconsciente, ves todo eso y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero es porque nos creemos pequeños muchas veces, ¿no, Guille? Yo creo que el no conocer el poder del inconsciente nos hace ver como pequeños porque nos vemos limitados y dices, bueno, es que yo soy así y como que te juzgas en base a tus experiencias pasadas, que a lo mejor también con estas creencias preestablecidas que decimos de la sociedad y con traumas, etcétera, que tenemos del pasado, nos sentimos pequeños, sentimos que somos uno más, ¿no? Pero cuando tú descubres, en mi caso también, cuando empecé a descubrir el subconsciente, el inconsciente, descubres que eres mucho más allá de lo que te cuentas y que tienes un potencial creativo que no te habías dado cuenta y que tu identidad no es lo que tú te has ido contando ni tu historia, sino que tu identidad es algo mucho más moldeable y que tú puedes cambiar si entiendes cómo funciona ese inconsciente, ¿no? Así que lo que nos preguntan, ¿no? ¿Cómo podemos acceder al subconsciente o al inconsciente? ¿Cómo nos empezamos a comunicar con esa parte tan profunda y atávica, diría, de nosotros? Fíjate, Roger, hablabas ahora, descubrir, descubrir. Me encantan los juegos de palabras porque verdaderamente traen una sabiduría inmensa. Descubrir, Descubrir y desvelar es lo mismo. descubrir es quitar lo que cubre. Quitar lo que cubre. Lo que nos está cubriendo son capas y capas de condicionamiento, capas y capas de creencias. El camino interior, que es el camino que se propone, ¿verdad? Tanto en las formaciones que hacemos como los acompañamientos, es darse cuenta de qué es lo que me está impidiendo lograr aquello que verdaderamente quiero en mi vida. Pero más allá de incluso lo que me está impidiendo lograrlo, y lo más importante, es que es posible. Que es posible. Lo que decías tú ahora, vivimos pensando que somos pequeños, que no nos merecemos esto, que no hay tal. Pero ¿sabes qué creencia, Roger, encuentro yo prácticamente cada persona que acompaña? La del merecimiento, No soy suficiente. no soy suficiente. No soy suficiente. Eso es lo que Es una... está tras capas y capas de condicionamiento, ese no soy suficiente. Es Entonces, que lo primero que hemos de hacer es no creernos a Guillermo y a Ruller que están hablando de este tema ahora, sino probarlo. probarlo, o sea, probarlo, vivir la experiencia, no pensar y decir, ah, sí, sí, no, es verdad, tengo una creencia de no me siento suficiente, de no valgo lo suficiente como para esto, porque me está resonando esto que estamos hablando ahora. Aquí puedes ver la entrada de la puerta, estamos Maravilla. proporcionándote eso, pero Es la llave, pero ábrela, tío. cruzar la puerta, eso depende de cada uno de nosotros, eso no te puede hacer, eso ningún coach, ninguna persona puede hacer ese trabajo por ti. Ahora, se puede generar un espacio, que es lo que hacemos en las sesiones de coaching, que es lo que hacemos en los másteres, lo que hacemos en el máster que empieza mañana de desarrollo personal, lo que vamos a hacer ya en la apertura, ya vamos a hacer un ejercicio que nos va a llevar hacia niveles más profundos de nosotros mismos. Es ahí cuando bajas tu frecuencia vibracional, cuando cierras los ojos y entras en esa oscuridad interior.
ahí es cuando se empiezan a producir los cambios verdaderos. No fantaseando ni pensando que tienes esto o que tienes lo otro. Eso es un nivel racional. Vamos a un nivel interior profundo. Y entonces tu frecuencia vibracional cambia. Y entonces ese cómo que están preguntando aquí es vibración, es frecuencia, es vibración. ¿Qué es vibración? Fíjate, decía Nikola Tesla, el gran genio, ¿verdad? Decía, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Tus pensamientos tienen una frecuencia vibracional. Tus creencias tienen una frecuencia vibracional. Si tú eres capaz, desde el interior, cerrando los ojos y entrando en niveles profundos, meditativos, y tú eres capaz de llegar ahí, y en las clases que proponemos grupales se puede llegar a ese estado vibracional, si tú eres capaz de llegar ahí, tienes una oportunidad para descubrir todo eso desde el interior, viviéndolo como una experiencia. No leyéndolo en un libro, no escuchando a Roger y a Guille, sino viviéndolo desde tu interior. Y esa experiencia puede ser profundamente transformadora en tu vida, puede ser un punto de inflexión inmenso. En el máster que empieza mañana te proponemos una serie de clases diseñadas específicamente para poder llegar a ese estado, con referentes a nivel mundial en las que vas a tener la oportunidad de poder hacerlo desde diferentes vías y en diferentes áreas de tu vida. Yo no me imagino una oportunidad mejor. Y es increíble, ya las personas que por aquí ya veo que hay algún alumno, ¿verdad? Sí. O sea, preparaos. Preparaos. Yo Digo, estoy haciendo el máster, preparaos. Preparaos. tú lo estás haciendo como alumno, yo lo hice como alumno hace muchos años y a mí me supuso un punto de inflexión en mi vida enorme. Tanto que ahora me dedico a acompañar a otras personas a hacer ese proceso. Entonces, wow, empecemos a darnos cuenta de que el trabajo no es tanto exterior como interior. Ahí sí que hay un verdadero trabajo. Pero si eres capaz de hacerte responsable de esa sombra, de esa parte limitante de ti mismo, fíjate, hoy la newsletter iba de esto y yo estoy muy, muy conectado con esta energía hoy. Y por eso te estamos hablando y está siendo tan profundo este live, Tal Roger. cual. Sí. Wow. Los verdaderos cambios vienen cuando entras en la sombra, no sin miedo, sino con tu miedo. Porque evidentemente tenemos mucho miedo a nuestra parte inconsciente, porque no la conocemos. Y la mente racional lo que quiere es lo conocido. No quiere salir de Matrix, no quiere salir de lo que conoce, porque se siente incómoda. Pero en esa incomodidad es donde encontramos las oportunidades verdaderas. Cuando nos vemos esa parte vulnerable y le damos un espacio de verdad, o sea, el cambio exterior está a la vuelta de la esquina, es inevitable. Justo Realmente. pensaba en héroe. O sea, me ha venido la palabra héroe porque al final es un camino de héroe y nos han puesto aquí el viaje del héroe, tal cual. Ese camino, ¿no? Que nos presentaba Joseph Pues, Campbell, si no me equivoco el nombre, de ese reto, de esa aventura, ir a lo desconocido, que es lo que propone el máster. Un viaje hacia lo desconocido donde te confrontas, donde haces ese viaje hacia tu interior y conseguimos ir a la sombra, ir a la raíz de lo que está generando los resultados en la vida de las personas, pero ir a la raíz, ir a lo que no se ve, pero que está provocando los frutos. Y eso en todas las áreas de la vida, tío. O sea, tremendo. es un viaje, yo creo que desde Cuestiona, pues bueno, ya hace muchos años, ¿no? Que lo estamos planteando. Yo ahora tengo el privilegio de ser alumno y la verdad es que mis expectativas ya eran altas por lo que me habían dicho, pero aún así la está superando, ¿no? Así que bueno, no llego a comprender a cómo descubrirse, llegar a esa parte interior. Bueno, yo creo que es un tema, Guille, tú que mañana estás en la apertura, ¿verdad? Ujú. Es un tema para ir trabajando. Y lo bueno del máster es que se trabaja en todas las áreas de la vida, porque yo creo que es importante concretar y elegir un área en particular y a partir de ahí ir trabajándola. En el máster lo bueno que tenemos es que se va trabajando una por una todas estas áreas, no es, venga, vamos a trabajar el inconsciente en general, no, lo vas a trabajar en todas las áreas de la vida y eso marca la diferencia. Totalmente, porque fíjate que nuestra mente funciona por compartimentos también. Y si tú trabajas en el área de la pareja, por ejemplo, puedes conquistar esa área, porque entras, ¿no? En esa sombra, liberas todos esos patrones que están ahí
y generas unos resultados beneficiosos para tu ámbito de la pareja. Pero igual el ámbito del trabajo y el dinero, pues hay muchas creencias y muchos tabús en ese ámbito. Y entonces has de darle otro espacio también. Lo bonito del máster que empieza mañana y que estaremos ahí en la apertura, claro que sí, en ese viaje del héroe, que así se llama, la apertura, el viaje del héroe, el viaje que empezamos, abriremos nuestra mente a la experiencia que vamos a vivir, que es toda esa fase que entre que clase a clase, ¿verdad? Que son los martes y los jueves por las tardes. Puedes hacer en que desde casa hoy en día también. Es increíble lo que se vive en el formato que tenemos, o sea, en el online. Dices, wow, no, estas sesiones tienen que ser presenciales. No tienen que ser presenciales. La magia ocurre también en las sesiones online. Y ocurre de una manera que estamos sorprendidos verdaderamente desde que lo lanzamos hace años. De todas las promociones que llevamos y la gente cuando termina dice, Sí. wow, vaya viajazo he vivido, ¿no? Un poco lo que estás viviendo tú, lo que viví yo como alumno también, y lo que viven las personas que lo pueden, ¿no? Verificar, que también están aquí muchos de los exalumnos y también alumnos que empiezan, ¿no? Gracias por apuntar, o sea, si nuestro propósito, ¿no? Nuestro ser interior dijera una palabra, para mí, cuando acabe la experiencia, es gracias, con mayúsculas, por darte esta oportunidad. Porque si no abrimos esos espacios, y eso sí que depende de nosotros, abrir esos espacios de crecimiento, apuntarnos a experiencias que verdaderamente nos muevan interiormente. No estamos hablando de solo lecturas o solo escuchar como este live, no, sino vivirlo tú, Creer. vivirlo tú. Joder, eso es lo que cambia verdaderamente nuestra realidad. Porque Claro. el cambio, la transformación viene de la experiencia, no de un conocimiento, sino de la Ujú. experiencia. La No de experiencia información. genera el saber, o sea, yo puedo Claro, creer que algo funciona, pero cuando lo experimento, entonces lo sé. Esa es la sabiduría. El máster no es... lo que me estoy dando cuenta es que no es un viaje para creer, para acumular información. Obviamente vas a tener conocimiento de grandes expertos de habla hispana en todos los ámbitos, pero se va de experimentar para crecer. Es decir, bueno, eso es. si la gente que solo quiera creer, solo quiera acumular información, pues para mí ese no es su máster, pero la gente que quiera la transformación real, que quiera acumular conocimiento, pero vivir ese conocimiento para ver si funciona y aplicarlo en su vida y generar esa transformación en su día a día, en sus hábitos de pensamiento, de emociones y de acciones, este es el viaje, de verdad. Yo ahora lo veo clarísimo. Y además, bueno, ya lo sabéis, lo ha dicho Guille, empezamos mañana, así que eh, no sé si sentís el llamado, ¿no? A ese viaje, a esa aventura, de verdad. Adelante, lanzaros. Necesitamos más gente valiente en el mundo para generar el cambio. Si no, Es todos que seguimos igual y fíjate que ese inconsciente colectivo del que hablábamos, del que preguntaban por aquí también las personas que están conectadas, sí, ese inconsciente colectivo lo estamos creando todos. Y no es algo que esté creado y que no, y que ya recibamos solo, sino que se está creando. ¿Con qué? Con nuestros pensamientos. se retroalimenta. Con nuestros pensamientos se está alimentando todo el rato y se puede transformar. O sea, es algo orgánico. No es algo fijo que esté ahí y que ya sí o sí salimos programados. Depende de nosotros. Gracias a la vida la gente se muere. Y las Claro. personas que viven con esos patrones de pensamiento terminan su vida. Y las personas que heredamos todos esos patrones de pensamiento tenemos una oportunidad para salir de Matrix, para Romper el salir de lo patrón de una establecido, vez, romper el patrón y ser ese punto de inflexión. tal cual. El máster genera una oportunidad. El máster no te cambia la vida. La vida te la cambias tú. Mm. Si vives verdaderamente la experiencia del máster o de cualquier otra que proponemos, ¿no? Eso es lo que verdaderamente cambia la realidad interior, la realidad exterior, cambiar la realidad interior. Y entonces, como decía aquí una persona, la clave es matar al ego y fundirse con la experiencia de la unidad. Ojo con matar. Porque yo cambiaría por todo lo contrario, es amar a tu ego, amar esa sombra, amar a la parte que sale cuando es tu peor versión. Porque desde ese amor logras comprender que tiene un sentido, que las emociones tienen todas un sentido, que la rabia, si se está expresando en ti, o la tristeza,
te está enseñando algo. A veces la rabia nos enseña la autoexpresión, de que no estamos diciendo que sí a las cosas que queremos, estamos pasando por alto muchas cosas y diciendo que sí a cosas que quieren otros en vez de nosotros. Entonces sale la rabia. ¿Cómo no va a salir? Pero tiene un propósito. Si la vida es sabia, es decir, nosotros no tenemos emociones malas. Yo no creo eso, cada vez lo creo menos. O sea, las emociones, todos nos dan un mensaje. Y las emociones que son desagradables, a lo mejor nos dan un mensaje de rectificación. Cuando estás triste significa, tío, párate. Párate porque tu vida no va por donde tú realmente quieres que vaya. Párate un momento, reflexiona y cambia tu rumbo. Y la rabia lo mismo. O sea, empecemos a cambiar ese punto de vista y al final el amor es lo que transforma. Tú cuando estás con una persona y no te gusta cómo actúa y la rechazas, no va a cambiar esa persona. O, pero en No. cambio, si la amas como es, verás, o sea, esto lo podéis comprobar, no me creáis, pero cuando tú amas a una persona, la aceptas tal y como es y no la intentas cambiar ni hacerle, eh, ni intentar que tenga tus puntos de vista, eso ya va a generar una transformación porque la mirada amorosa cambia a las personas. Esto se llama además efecto Pigmalión, también es Ujú, científico. ujú, ujú. Esto hicieron el estudio en clases donde se veía que la idea que tenían los profesores sobre ciertos alumnos hacía que esos alumnos, si los profesores tienen una creencia que ese alumno era un buen estudiante, sacaba mejores notas que el que creían que era un mal estudiante. O sea, la mirada de las otras personas influye en nuestro comportamiento también. El observador afecta al observado. Ahí está, efectivamente. La forma en la que miras las cosas hacen que las cosas que mires cambien. También. Da igual el enfoque que le des, desde un enfoque científico, desde un enfoque Da igual, psicológico, desde un enfoque emocional. Al final, el la mensaje, verdad es la verdad. el Puede haber mensaje, mil caminos que la indiquen, pero está ahí. claro, entonces, al final lo que se propone, la experiencia que empieza mañana en el máster, es Total. diferentes vías para descubrir lo mismo. Pero que para ti, pues, si eres una persona más racional, entrarás por la vía racional y tendrás una oportunidad para llegar a ese inconsciente. A una persona que sea más emocional entrará por la vía emocional y llegará a ese inconsciente. Pero esa frase, todos los caminos llegan a Roma, pues verdaderamente todas las herramientas de desarrollo personal, profesional, espiritual, te llevan hacia un lugar interior. Pero si es que tú te vas a los libros de grandes sabidurías, de grandes filosofías, de grandes ramas filosóficas y espirituales, y el mensaje original es el mismo. Sí, sí, el núcleo. Aunque haya diferentes vías y puedes acceder desde diferentes formas, llegas al mismo lugar, a esa paz interior, a esa forma de expresar y de vivir la vida en paz de una vez por todas. Y eso no significa que no haya retos, que la sombra no vuelva. Nunca terminas de sanar completamente todo, nunca. Pero puedes liberarte de una cantidad de sufrimiento inmenso que te hace comprender la realidad y vivirla desde otro lugar, disfrutando muchísimo más de la experiencia del vivir y conectado con ese sentido de la vida y ese propósito que solo sabes tú, que nadie más puede saber. Y que bueno, nadie puede hacer el viaje, para que nadie puede hacer flexiones por ti, nadie puede hacer el viaje por ti. Así que sí, este directo va a quedar grabado, ¿eh? No os preocupéis, estará en la cuenta de Cuestión y también en la de Guillermo. Y solo acabar esto, invitándoos a uniros al máster, a uniros a esta comunidad de buscadores e inconformistas. Eh, Todos juntos en el máster podréis tener la oportunidad también de compartir con vuestros compañeros. Como he dicho Guille, empezamos mañana, así que si sentís el llamado, os lo repito, lanzaros. La vida os está indicando el camino, de verdad. Mañana nos vemos en clase. Quizás no sea casual que estés escuchando este live y estas palabras ahora. Si es así, como fue en mi caso, que en su momento tampoco fue casualidad, te veo mañana en clase. Gracias por estar ahí, porque tú haces posible que este live sea real, que las palabras vengan cuando tienen que venir y que esa pasión con la que compartimos salga también. Así que gracias por estar ahí. Bueno, Guille, muchísimas gracias por este nuevo directo. Un placer, como siempre, compartir contigo, fluir con la vida contigo. Y nada, gracias también a todos los que habéis estado aquí con nosotros, escuchándonos y también dándonos este espacio y dándonos este regalo para vosotros mismos
invertir vuestro tiempo y energía en lo que realmente, desde mi punto de vista, importa. Así que, como dicen en el chat, allá vamos mañana. A tope. Enormes Vamos. gracias, Roger, un placer compartir contigo, siempre lo es, y si seguís pidiéndolo, seguiremos haciéndolo, ¿verdad? Porque nos apasiona tanto a Roger como a mí compartir y desde el corazón, que es donde tiene verdaderamente sentido, y el amor, como dicen por aquí, transforma de verdad, ¿no? Como decías tú también, Roger, el amor transforma si verdaderamente se vive desde lo que en esencia es el amor, ¿no? Que es el compartir, el vivir, el disfrutar también de la experiencia del momento presente y el hacerlo en compañía, ¿verdad? Porque somos seres humanos y esa sensación de vínculo, de conexión, pues eso es lo que verdaderamente transforma las cosas. Gracias a todos por hacerlo posible. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos en el próximo directo. Nos vemos mañana Gracias. en el máster. Chao. Hasta mañana. Chao.